Gracias, Raulito. Gracias, hermano René. Amén. Como se ha dicho, continuamos con nuestro estudio de la segunda venida de Cristo. Llevamos ya 3 jueves, este creo que es el 4.º jueves, considerando segunda de Pedro, capítulo 3, de los versículos 1 al versículo 15. Y hemos estado considerando la pregunta que se hizo el jueves pasado y antes pasado. Tenemos 3 grupos en segunda de Pedro capítulo 3. Repetimos, el grupo número 1 del versículos 3 y 4, los burladores, ellos están negando la segunda venida de Cristo de una forma burlesca, según el versículo 3, sabiendo primero esto, que los posteriores días vendrán burladores. Ellos están diciendo en el verso 4, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Decía que si hacemos un estudio de segunda de Pedro, usted va a darse cuenta que los falsos maestros no solamente están negando la segunda venida de Cristo, sino que también han negado la primera venida de Cristo. Son los falsos maestros. Ese es el primer grupo. Y me parece también que estos burladores, estos falsos maestros, habían estado influenciando sobre algunos miembros de las iglesias de Cristo, según el versículo 9. Dice el versículo 9, que es el segundo grupo, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Entonces tenemos a personas que niegan rotundamente la segunda venida de Cristo. Hay un grupo que tiene dudas, que tiene por tardanza la segunda venida de Jesucristo. Pero también encontramos al tercer grupo, que ellos están esperando, que están anhelando el advenimiento, la manifestación, la revelación del Hijo de Dios. Según el versículo 12, esperando, versículo 13, pero nosotros esperamos, y versículo 14, por lo cual, oh amado, estando en espera de estas cosas. Entonces tenemos, todo esto tiene que ver con las promesas de Dios. Puede usted anotar eso. Todo tiene que ver con las promesas de Dios, porque el verso 4, los burladores dicen, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Los del versículo 9, los que están dudando, dice, el Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza. Se trata de la promesa de Dios. Y en el versículo 13, nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva. Estamos hablando del cumplimiento de las promesas de Dios. Unos no creen en las promesas de Dios. Otros están dudando de las promesas de Dios. Otros están esperando el cumplimiento de las promesas de Dios. La pregunta que nos hicimos el jueves pasado es: ¿a qué grupo nosotros estamos perteneciendo? ¿Somos de los cristianos que esperamos el cumplimiento de las promesas de Dios? ¿Somos de aquellos que están dudando de las promesas de Dios? ¿O somos de aquellos que de una negamos completamente el cumplimiento de las promesas de Dios? Nosotros diríamos en esta noche que pertenecemos al tercer grupo. Esperamos y continuamos esperando el cumplimiento de las promesas de Dios.
en cuanto al regreso, en cuanto a la venida del Señor Jesucristo. De eso estamos hablando, de esas promesas. Versículo 10, pero el día del Señor vendrá. Esa es la promesa que estamos esperando. Versículo 12, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios. Esa es la promesa que estamos esperando los cristianos. Esperamos el día del Señor que vendrá como ladrón en la noche. Esperamos la venida del día de Dios. De eso estamos estudiando, de eso estamos conversando, sobre esperar el advenimiento, la revelación, la manifestación, la aparición, la venida de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Pedro dice en el capítulo 1, versículo 16, miren, 1:16, segunda de Pedro 1:16, porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, hablando de la primera venida, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros ojos, con nuestros propios ojos, su majestad. Pedro dice en segunda de Pedro, nosotros con nuestros propios ojos vimos a nuestra majestad. Lo vimos en la transfiguración, cuando resplandeció su rostro como el sol, cuando sus vestidos se hicieron blancos como la luz, cuando oímos la voz del Padre que decía, este es mi Hijo amado. Nosotros estábamos en el Monte Santo, cuando apareció Moisés y Elías. ¿Cuál es la idea? Lo que Pedro está diciéndonos en esta noche, nosotros vimos a nuestra majestad. Ustedes, los que están esperando la venida de Cristo, también van a ver con sus propios ojos a su majestad. Ustedes van a ver a su rey, ustedes van a ver a su Señor, ustedes van a ver al Señor en las nubes con gran poder y gloria. Ustedes también lo verán en toda su magnificencia, con toda su gloria, con todo su poder, como nosotros lo vimos la primera vez en el Monte Santo. Esa es la esperanza. Esa es la esperanza que Pedro está hablando aquí en el capítulo 3. Pero, a pesar que el pasaje nos habla de la venida de Cristo como ladrón en la noche, a pesar que el pasaje nos habla de la venida del día de Dios, a pesar que el pasaje habla de que este cielo y esta tierra están guardados para el fuego con la misma palabra, a pesar que los cielos pasarán con grandes estruendos y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas, a pesar de todo eso, eso no es lo importante. Para Simón Pedro eso no es lo más importante. ¿Qué es lo más importante para Simón Pedro? Versículo 11, donde nos quedamos el jueves pasado. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, sabiendo ustedes que los elementos serán destruidos, la tierra será deshecha, que el cielo y la tierra están guardados para el fuego. Sabiendo eso, y aquí está lo más importante del pasaje, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? A Simón Pedro, lo más que le preocupa no es el advenimiento de Jesucristo, es un hecho, es inevitable. Viene como ladrón en la noche, aparecerá en las nubes. Lo que a Pedro le preocupa es cómo tú, cómo yo estamos esperando el regreso, la manifestación
la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Lo más importante de este pasaje es el carácter, la conducta del que espera la venida del Señor Jesucristo. Eso es lo más fundamental en todo este pasaje. Y Pedro nos llamó el jueves pasado, versículo 11, ¿cómo no debéis vosotros andar, vivir en santa y piadosa manera de vivir? Recuerden que primera de Juan, Juan dice, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, que cuando Él se revele, cuando Él aparezca, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y aquí viene. Y todo aquel que tiene la esperanza en Él, se santifica, se purifica, así como Jesús es puro. En la primera carta, Simón Pedro llamó a la iglesia a ser santo en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, ser santo, dice el Señor, porque yo soy santo. Y terminamos diciendo lo que la Biblia dice. Termine conmigo usted esta oración. Termínela. Porque sin santidad, termínela. Porque sin santidad, nadie verá al Señor. Eso es. Lo segundo que Simón Pedro nos dice en esta noche, estoy en el verso 11 del capítulo 3, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa? Y ahora viene, piadosa manera de vivir. Santidad y piedad. Anotan esta noche piedad. La palabra Eusebia, piedad, es una palabra importante para Simón Pedro. ¿Por qué es importante? Porque si lees el capítulo 1, vamos al capítulo 1 de Segunda de Pedro, dice el versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, a la vida y a la piedad no han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para que seamos una iglesia piadosa. Una iglesia piadosa. Versículo 6, miren el versículo 6, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad. Y versículo 7, a la piedad. Entonces, el concepto de piedad es muy importante para el apóstol Pedro. No solamente que seamos santos en toda nuestra manera de vivir, sino que Pedro nos está pidiendo en esta noche cómo debe ser el carácter del que espera la segunda venida de Cristo. Pedro dice, hombres piadosos, mujeres piadosas, jóvenes piadosos. En el capítulo 2, versículo 9, después de haber hablado de que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, después de haber dicho que Dios no perdonó al mundo antiguo, después de haber dicho que Dios destruyó a las ciudades de Sodoma y Gomorra y que protegió a Noé y su familia y protegió a Lot y a su familia,
Pedro concluye diciendo, versículo 9, miren el versículo 9, 2:9, sabe el Señor proteger, rescatar, librar de la tentación, de la prueba. ¿A quiénes? ¿A quiénes? A los piadosos. El juez de toda la tierra, el Señor de la gloria, en todos sus juicios ha protegido al hombre piadoso, a la mujer piadosa. Y es interesante que cuando se habla de la segunda venida de Cristo, el apóstol Pedro y el apóstol Pablo usan el término de piedad. Ejemplo, en Tito capítulo 2, miren, en ese mismo contexto de la segunda venida de Cristo, Tito capítulo 2, versículo 11, Tito 2, versículo 11, dice el texto bíblico, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos la gracia de Dios, enseñándonos. ¿Qué nos enseña la gracia de Dios? ¿Qué nos enseña la bondad de Dios? ¿Qué nos enseña el amor de Dios? Enseñándonos que renunciando, aquí está el antónimo, renunciando a la impiedad. La gracia nos enseña a renunciar a la impiedad. La gracia nos enseña a renunciar a los deseos mundanos. Pero la gracia también nos enseña a que vivamos en este siglo como sobria, justa y piadosamente. La gracia nos enseña a que renunciemos, a que abandonemos, a que dejemos la vida de impiedad y los deseos mundanos. Pero también la gracia nos enseña a que vivamos piadosamente, sobriamente, santamente, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, esperando. Dice el texto, mire el versículo 12 de nuevo de Tito, Tito 2:12, enseñándonos a que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cómo esperamos? ¿Cómo aguardamos la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo? ¿Cómo esperamos la venida de Cristo? Viviendo santamente y piadosamente. Ese es el carácter. Un carácter santo y un carácter piadoso. Eso es lo importante de todo este pasaje. ¿Cómo esperamos para recibir al Señor en el aire? La gracia nos enseña en esta noche, renuncia a tus deseos mundanos, renuncia a la impiedad y comienza a vivir de una manera sobria, justa y piadosamente, y así esperas el retorno del Señor. Así esperas la segunda venida de Cristo. Así esperamos a nuestro Rey, a nuestro Dios, que viene con poder y gloria a buscar a su iglesia. Volvamos a segunda de Pedro, por favor. Uno podría preguntarse, ¿qué significa vivir piadosamente? ¿Cierto? ¿Cómo es la vida de uno que vive piadosamente?
Bueno, en segunda de Pedro tenemos el ejemplo de Noé en el versículo 5, 2:5, y en el versículo 7 tenemos el ejemplo de Lot, versículos 6, 7 y 8. Tenemos el ejemplo de Noé. Y si nos vamos al libro de Génesis, vamos a Génesis, por favor. Libro de Génesis, por favor. Libro de Génesis, capítulo 6. Un hombre piadoso como Noé, que esperó el diluvio, esperó el juicio final, esperó la destrucción del mundo antiguo. Dice el capítulo 6, versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Versículo 9, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Varón justo y perfecto. ¿Por qué Noé era perfecto? Porque caminó con Dios, caminó de la mano de Dios, caminó delante de la presencia de Dios. Y cuando una persona camina delante de la presencia de Dios o camina de la mano de Dios, cuando un hombre piadoso camina con Dios, mira el capítulo 6, verso 22. Mira el 6, 22. Una de las características de las personas piadosas. Dice el 6:22, y lo hizo así. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Ese es un hombre piadoso. Un hombre que hace todo lo que Dios le manda. Es un hombre que camina con Dios. Capítulo 7, versículo 5. 7:5. Mira lo que hace el hombre piadoso. 7:5 de Génesis. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Wow, 2 veces. 2 veces. Noé hace todo lo que Dios le manda. Noé hace todo lo que Jehová le manda. Un hombre piadoso es obediente a todo lo que Dios manda. Capítulo 7, versículo 16, 7:16 de Génesis. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, como le había mandado Dios. Y Jehová le cerró la puerta, como le había mandado Dios. 3 veces Noé hizo todo lo que Dios le mandó. Noé hizo todo lo que Dios le había ordenado. Un hombre piadoso es un hombre que vive en obediencia, una obediencia sincera, una obediencia del corazón a todo lo que Dios le manda, porque es temeroso de Dios, porque es piadoso delante de Dios. ¿Qué podríamos decir de Lot? Vamos, segunda de Pedro, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 2, otro piadoso. Observemos un poquito a Lot, que también está de ejemplo de hombre piadoso. Estoy nombrando a Noé y a Lot porque el versículo 9 de segunda de Pedro dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Y para Simón Pedro, Lot es un hombre piadoso, Noé es un hombre piadoso. Y los cristianos debemos ser hombres piadosos también. ¿Cómo vivió Lot en Sodoma y Gomorra? Capítulo 2 de segunda de Pedro, versículo 6, 2:6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndoselas a ceniza,
y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Impiedad, piedad. Ese es el antónimo. Eusebia es piedad. Eusebia es impiedad. En segunda de Pedro tú puedes encontrar a los que viven impíamente, a los que viven en impiedad, pero también encuentras a los que viven piadosamente, como Noé y como Lot. Dice el versículo 7, segunda de Pedro 2:7, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. La palabra para abrumado es la conducta, el vivir de los habitantes de Sodoma y Gomorra era un tormento, era una tortura para Lot ver cómo vivían sus vecinos, cómo se comportaban los vecinos de Sodoma. Abrumado. Era una tortura vivir ahí. Versículo 8. Miren, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos todos los días. Ver, oír la conducta de los malvados, de los injustos, de los impíos. ¿Y qué hacía Lot? Afligía cada día su alma. Su alma estaba siendo torturada, su alma estaba siendo afligida, abrumada, atormentada al oír, al ver tanta impiedad, tanta injusticia, tanto pecado en Sodoma y Gomorra. Así vivió él. Así vivió Noé también. Y por esa razón, versículo 9, 2:9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Dios libró a Noé, Dios libró a Lot, porque eran hombres piadosos. Hombres que vivieron en un mundo de maldad, de engaño, de mentira, de impiedad, de deseos mundanos, pero ellos se mantuvieron viviendo piadosamente delante de Dios. Capítulo 3, verso 11, 3:11. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros vivir o andar en santa y piadosa manera de vivir? El carácter del que espera la venida de Cristo. Santidad y piedad. Si usted me preguntara a mí cómo definiría la piedad, yo definiría la piedad de esta manera. Un hombre piadoso, una mujer piadosa, es la persona que está consciente, que siempre está en la presencia de Dios. Puede estar en su oficina, puede estar en su departamento, puede estar en una empresa, puede estar en una universidad, en un colegio, puede estar con los amigos, puede estar solito ahí en la oscuridad, pero esa persona tiene conciencia que está en la presencia de Dios y que los ojos de Jehová están sobre él, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos siempre atentos a sus oraciones. Para mí, una persona piadosa es la que vive conscientemente, que está siempre en la presencia de Dios.
Amén, hermanitos. Versículo 12. Versículo 12. Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Hay dos palabras interesantísimas en el verso 12. La primera es esperando, esperando piadosamente, esperando santamente la venida del día de Dios. Pero la palabra que me llama más la atención en el 12 es apresurándonos, apresurándonos. Y uno podría preguntarse en esta noche cómo un cristiano, cómo la iglesia del Señor podría apresurar la venida del día de Dios. Cómo la iglesia podría apresurar el retorno de Jesucristo. ¿Cómo podríamos apresurar el advenimiento? ¿Cómo podríamos hacerlo? Alguien me dijo, predicando el evangelio a toda criatura, ya que Jesús dijo que será predicado el evangelio del reino en todo el mundo y entonces vendría el fin. No he pensado en eso porque estoy aquí en Segunda de Pedro. Estoy aquí en Segunda de Pedro y estoy pensando más en lo que está pasando aquí. Y me parece a mí que la iglesia de Cristo podría apresurar, adelantar la venida de Cristo, número uno, si todos nos arrepintiéramos de verdad, de todo corazón. Porque eso es lo que está esperando el Señor en el 9. Mira el 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Si los cristianos decidiéramos arrepentirnos de verdad, entregarnos de verdad, estaríamos apresurando la venida del día de Dios. Pero parece que Dios sabe que hay cristianos que aún no se han decidido arrepentirse de corazón, convertirse de corazón. Es probable que Dios es tan paciente. Y también apresuraríamos la venida de Dios, versículo 11, lo que hemos dicho, si la iglesia se decidiera de una vez por todas a vivir santamente y piadosa manera de vivir. Dios está esperando eso. Dios está esperando mi arrepentimiento. Dios está esperando que nos decidamos a vivir de una manera digna delante de Dios. Santo en toda mi manera de vivir y vivir piadosamente como Noé y como Lot. Eso sería una manera de apresurar la venida del día de Dios. Entonces, la venida de Cristo, Jesús no ha aparecido, es porque Él ve que en su iglesia hay hijos, hay hijas, hay hermanas y hay hermanos que no se han arrepentido totalmente. Y Dios está esperando el arrepentimiento de ellos. O hay hijos, hay hijas que todavía no han renunciado a la impiedad ni a los deseos mundanos, y Dios está esperando que renunciemos a los deseos mundanos, que renunciemos a la impiedad para que comencemos a vivir santamente y piadosamente. De esa manera, creo yo que ¿por qué Cristo no viene? Es porque está esperando el arrepentimiento de algunos y está esperando la piedad de otros, la santidad de otros. Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios.
esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en los cuales los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. En pocas palabras, lo que dijo en el verso 7, lo repite 4 veces, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego. Ese es el destino. Este cielo y esta tierra tienen fecha de vencimiento. Tienen fecha de vencimiento. Por eso el apóstol Pablo allá en Corintio, no mirando nosotros las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, sino mirando las cosas que no se ven, porque son eternas. ¿Y cuáles son las cosas eternas? Versículo 13. Pero nosotros, los cristianos, los de la iglesia de Cristo, esperamos, estamos esperando la segunda venida de Cristo, estamos esperando el juicio final, estamos esperando la resurrección de los muertos, estamos esperando nuestra propia transformación en un abrir y cerrar de ojos, y estamos esperando los cielos nuevos, la tierra nueva, la herencia incorruptible, inmarcesible e incontaminada, reservada para ti, reservada para mí en los cielos. Eso es lo que estamos esperando. Es lo que estamos esperando. Eso es lo que debe esperar la iglesia del Señor. Nosotros no somos, dice Pablo, no mirando las cosas que se ven, porque son temporales, sino mirando las cosas que no se ven. Y por eso en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 7, y te adelanto un poquito, pero te lo digo que estoy loco con 2 de Corintios 5. Pero te adelanto un poquito. Conversaba con mi hija Aileen sobre este tema. Porque en 2 de Corintios 5, 7, Pablo dice que andamos por fe y no por vista. Andamos por fe y no por vista. Te adelanto un poquito. Ya, caí en la tentación. La persona que anda por vista solo piensa en lo terrenal, vive para lo terrenal, vive para lo que perece, vive para lo que va a ser destruido, vive para esta vida. Pero el hombre que anda por fe vive mirando lo que es eterno, lo que permanece, vive para el juicio final, vive para la resurrección de los muertos, vive para la transformación, vive para el cielo nuevo, vive para la tierra nueva. Mi punto es, en 2 de Corintios, ¿por qué le tenemos miedo a la muerte? ¿Saben por qué le tenemos miedo a la muerte, chiquillos? Este es otro tema, pero ya caí. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué le tenemos miedo a la muerte? Porque vivimos por vista y no vivimos por fe. Es por eso. Es por cómo estamos viviendo la vida. Pero nosotros, versículo 13, esperamos según sus promesas. Y aquí tiene que ver con las promesas de Dios. Aférrate a las promesas de Dios. Aférrate a las promesas de Dios. Dice Josué, vamos a Josué 21:45. Josué 21:45. Acerca de las promesas de Dios. Josué 21:45. Esto se repite en toda la Biblia, por si acaso. Porque nosotros esperamos el cumplimiento de las promesas de Dios.
Dice Josué 21:45, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. ¿Cómo termina? ¿Cómo termina? Todo se cumplió. Todas las promesas que Jehová le hizo a la casa de Israel, no faltó palabra que no se cumpliera. Todo se cumplió. Porque tu Dios, porque mi Dios, es imposible que mienta. Es imposible que falle. Él es fiel a sus juramentos. Él es fiel a sus promesas. Él es fiel a su palabra. Porque sus promesas, porque sus palabras es la palabra más profética y segura que tenemos. Podemos confiar en las promesas de Dios todo el tiempo. Pero no, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 13. Pero nosotros esperamos según sus promesas. Las promesas. Si tú hicieras un estudio acerca de las promesas de Dios del Nuevo Testamento, el 99% se han cumplido en la persona de Cristo. Dios nunca va a fallar en sus promesas. Entonces, por decirlo de otra manera, ¿saben por qué Jesucristo va a venir? ¿Saben por qué Jesucristo va a aparecer en los cielos y en las nubes con gran poder y gloria? ¿Saben por qué? Porque está en juego la palabra de Dios, el juramento de Dios, la promesa de Dios. Lo que está en juego aquí es lo que Dios se ha dicho en su palabra. Según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva. Esto del cielo nuevo y la tierra nueva es algo que viene del Antiguo Testamento. Veamos en Isaías, por favor, Isaías 66, libro de Isaías 66, por favor. Libro de Isaías 66. Primero, Isaías 65, verso 17. 65, 17. Por favor. Dice Isaías 65, 17. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Dios en el Antiguo Testamento está prometiendo crear nuevos cielos y nueva tierra. Isaías 66, versículo 22, 66, 22. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis 21, versículo 1. La visión que tuvo Juan, la revelación de Dios. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento tenemos las promesas de Dios de un cielo nuevo y una tierra nueva. Por si acaso,
En el verso 7, 3:7, miren el 3:7 de segunda de Pedro, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego. Pasen al versículo 13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo, tierra nueva. Se ha discutido por años, sobre si estos cielos y esta nueva tierra va a ser esta misma tierra y este mismo cielo. Se ha dicho que va a ser esta misma tierra y va a ser este mismo cielo. Solamente que Dios va a renovarlo. Eso es lo que se predica, eso es lo que se enseña. Solamente vamos a tener una renovación del cielo nuevo y la tierra nueva. Pero es el mismo cielo y es la misma tierra, simplemente que va a ser renovada. Se usa ese mismo argumento para hablar del nuevo pacto como renovado. Me explico, téngame paciencia aquí. Cuando Jehová habla a través de Jeremías, en Jeremías 31, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto, no como el pacto que hice con la casa de Israel después de aquellos días. El nuevo pacto, dice un grupo, que es el mismo pacto que el antiguo. Simplemente que Dios en el primer pacto, el antiguo, escribió su ley en tablas de piedra, pero el mismo pacto ahora lo va a escribir en tablas de carne del corazón. Pero eso no es verdad, porque Jehová dice nuevo pacto. Y si es nuevo, no es renovado. El nuevo pacto es 100% distinto al pacto antiguo. Estamos estudiando eso los días lunes, sobre el pacto antiguo y el nuevo pacto. Cuando se habla de la nueva criatura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No es una criatura renovada, es una nueva criatura, totalmente nueva a los ojos de Dios. Y aquí Pedro es muy cuidadoso en decirnos, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos, no renovados, y tierra nueva, no renovada, donde mora la justicia. Es una herencia incorruptible, es una herencia inmarcesible, es una herencia incontaminada que está reservada para la iglesia de Cristo en los cielos. No confundamos renovación con algo nuevo. Yo tengo aquí mi casa pintada en el interior de un color blanco que pintó Raúl Díaz, el chavito. Está de color blanco. Si yo llegase a pintar de color café mi casa interior y llega Raúlito a visitarme, no puedo decirle a Raúl, tengo una casa nueva. Raúl me va a decirme, no, Pedro, usted tiene una casa renovada, simplemente la renovó, pero es la misma casa. A eso me refiero. Entonces, cuidado, no estamos hablando de una renovación del pacto, ni una renovación de la nueva criatura, ni una renovación de estos cielos y esta tierra nueva. El texto dice, cielos nuevos y tierra nueva. Eso es lo que dice el texto. No renovado. Amén. La característica de este cielo nuevo y de esta tierra nueva, según el verso 13, capítulo 3, donde mora la justicia. En el cielo nuevo y en la tierra nueva es donde mora la justicia. La mala noticia para Eduardo Beltrán, para Raulito y para Héctor y para todos los que están aquí, la mala noticia para ustedes y para mí
es que en el cielo nuevo y la tierra nueva va a morar, ¿qué cosa? La justicia. Eso, por implicación, significa que en este cielo y que en esta tierra nunca va a existir la justicia. Nunca va a existir la justicia. Estamos en un mundo donde reina la injusticia, pero no la justicia. Así que a seguir soportando, a seguir sufriendo, pero el lugar que Dios nos tiene preparado, ahí reina, ahí vive la justicia de Dios. Amén. Para tu propio estudio, tienes que considerar, anota la palabra justicia, por favor. Anota la palabra justicia. Anota la palabra justicia. ¿Por qué es importante la palabra justicia? Porque en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 1, mira 2 de Pedro 1:1, dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de Dios y Salvador Jesucristo, de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Los cristianos hemos alcanzado por Dios y el Salvador Jesucristo, hemos alcanzado, hemos recibido la justificación de Dios, la justicia de Dios. La justicia era que nosotros hubiésemos recibido la ira de Dios, la maldición de Dios, el castigo de Dios. Pero la justicia de Dios, que es Cristo Jesús, en vez de recibir la ira de Dios, recibimos la bendición de Dios. La justicia de Dios. En el capítulo 2, versículo 5, encontramos nuevamente a Noé, una característica de Noé, aparte de todo lo que hemos dicho. Miren el 2.5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero, predicador de la justicia de Dios. ¿Se dieron cuenta? La justicia de Dios y Noé como pregonero de la justicia. Y en el versículo 7, miren el 2.7, ¿y libró a quién? Al justo Lot. La justicia de Dios, la justicia de Noé, la justicia de Lot. ¿Y cuál es la conclusión? Versículo 9. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Los justos no van a estar en el cielo nuevo y la tierra nueva. Los injustos no van a estar en el cielo nuevo y la tierra nueva. El cielo nuevo y la tierra nueva, donde mora la justicia, solamente se estarán ahí los que han recibido la justicia de Dios por la sangre de Jesucristo. Amén. Los justos van a estar ahí. Los piadosos van a estar ahí. Los santos van a estar ahí. De hecho, ¿saben por qué los falsos maestros no van a estar en el cielo nuevo y en la tierra nueva? Para un estudio de falsos maestros, mira el 2.13. ¿Qué van a recibir ellos? Cielo nuevo, tierra nueva, según el 2.13. Recibiendo el galardón de su injusticia. Van a ser castigados. Van a recibir el premio a su injusticia. Pero los justos, los santos, los piadosos, los herederos, vamos a recibir y vamos a vivir en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva donde mora la justicia de Dios. Entonces tenemos que vivir. Mira Tito capítulo 2 de nuevo, porque se juntan todas las palabras. Tito capítulo 2, versículo 11 de nuevo, 11. Tito capítulo 2. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación
a todos los hombres la gracia de Dios, enseñándonos la gracia, que renunciando, la gracia nos enseña a renunciar a la impiedad, nos enseña a renunciar a los deseos mundanos para que vivamos en este siglo. ¿Cómo debes vivir tú? ¿Cómo debo vivir yo? Sobria, dígalo, justa, dígalo, piadosamente. Lo mismo que segunda de Pedro. Mira el versículo 3. Aguardando, esperando, apresurándonos, aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cómo aguardamos la segunda venida de Cristo? ¿Cómo esperamos la segunda venida de Cristo? Sobria, justa y piadosamente. Así es el carácter del que espera la segunda venida de Cristo. Continuamos, si Dios quiere, el próximo jueves. Y me parece, chiquillos, chiquillas, que vamos a terminar todo el capítulo 3, porque hay cosas interesantes que quiero decir de todo el pasaje. Los quiero mucho. Gracias por su paciencia. Gracias por su amor y su bondad. Que Dios me los bendiga. Un abrazo, hermano Héctor. Un abrazo para todos. Buenas noches.